Como todos ustedes saben, había 4 personas en ese Peugeot que fueron los que iniciaron la andadura de Pedro Sánchez y ya 3 de esas personas están. Buenas tardes, queridos espectadores. Hoy vamos a hablar de un momento que está marcando el pulso político de España. Un momento que se vivió en Pontevedra, en esa Galicia que siempre ha sido termómetro de las tensiones de nuestro país y que nos obliga a reflexionar profundamente sobre el rumbo que estamos tomando como nación. El 28 de noviembre de 2024, Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, decidió cancelar compromisos internacionales para plantarse en las calles de esta ciudad gallega y decir lo que, según ella, muchos españoles piensan, pero pocos se atreven a verbalizar con tanta contundencia. Y lo que dijo no dejó indiferente a nadie. Imaginen la escena. Una ciudad con una tradición política compleja, donde el bloque nacionalista gallego y el Partido Socialista han dibujado durante décadas el mapa electoral. Y ahí llega ella, con un mensaje que no busca el consenso cómodo, sino la confrontación directa con el gobierno de Pedro Sánchez. Pero no una confrontación cualquiera, sino una que toca las fibras más sensibles de nuestra democracia. Lo primero que hizo Álvarez de Toledo fue plantear 4 conceptos devastadores que, en su opinión, definen estos últimos 7 años de gobierno socialista: indecencia, despotismo, división y decadencia. 4 palabras que son como 4 puñales clavados en el discurso político actual. Y no las lanzó al aire sin fundamento, sino que las fue desgranando una por una, construyendo un relato que pretende explicar por qué España está, según el PP, en peligro real: la indecencia. Ese fue el primer golpe, y lo sustentó con un dato demoledor que ha dado la vuelta a todos los medios. En el famoso Peugeot que acompañó a Pedro Sánchez en sus inicios políticos, viajaban 4 personas de máxima confianza. 3 de ellas ya han pasado por prisión o están vinculadas a casos graves de corrupción. 3 de 4. Piensen en eso por un momento. No estamos hablando de colaboradores lejanos o de asesores prescindibles. Estamos hablando del círculo más íntimo del presidente del gobierno de España. Y justo el día anterior a este acto, había sucedido algo que conmocionó a la opinión pública. José Luis Ábalos, exministro de Transportes, exsecretario de Organización del PSOE, el hombre que fue considerado la mano derecha de Sánchez durante años, había ingresado en prisión provisional, no por un delito menor, sino por delitos de extrema gravedad. Que le han llevado nada menos que a prisión. No es el primer de sus colaboradores. Como todos ustedes saben, había 4 personas en ese Peugeot que fueron los que iniciaron la andadura de Pedro Sánchez y ya 3 de esas personas están vinculadas a prisión, 2 en prisión, una de ellas a salida, pero probablemente con las posibilidades de volver. Con lo cual, insisto en el mensaje de que no estamos condenados a la indecencia en política, ¿no? Queremos un mensaje de regeneración de verdad profunda y es lo que vamos a poner en marcha. En segundo lugar, no estamos resignados, también nos debemos sentirnos resignados al despotismo, es decir, la actitud del Partido Socialista y de Pedro Sánchez en concreto frente a esta situación ha sido atacar los 3 contrapesos esenciales de una democracia plena, que son la libertad de prensa, la libertad de medios, en segundo lugar el Poder Judicial y en tercer lugar la oposición parlamentaria. Y en estas últimas horas, últimos días, a partir de la condena nada menos que el fiscal general del Estado, hemos visto cómo ha arreciado los ataques al Poder Judicial. Nosotros queremos lanzar un mensaje de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación. El caso de las mascarillas, ese escándalo que estalló durante la pandemia y que ha ido creciendo como una bola de nieve imparable. Álvarez de Toledo no se guardó nada en su discurso. Afirmó que la situación es asombrosa, que no hay un solo ciudadano que no se quede absolutamente perplejo ante lo que estamos viendo día a día, y planteó una pregunta incómoda para los socios de gobierno del PSOE en Galicia. ¿Dónde están las críticas del BNG? ¿Dónde están las voces de quienes se presentan como alternativa ética? Porque el silencio, argumentó con dureza, los convierte en cómplices. No son inocentes espectadores, sino partícipes necesarios de un sistema que ha permitido que la corrupción invada las instituciones. Pero aquí viene lo verdaderamente interesante de su mensaje. No se quedó en la denuncia de la corrupción, que ya sería suficiente para un discurso político convencional. Fue mucho más allá. Habló de esperanza. Sí, en medio de ese panorama aparentemente desolador, lanzó un mensaje de esperanza. Y esto marca una estrategia política muy clara. No basta con denunciar lo que está mal. Hay que ofrecer una alternativa creíble y movilizadora. Dijo que los españoles no estamos resignados a vivir con la indecencia, con el despotismo, con la división ni con la decadencia. Que esa etapa que comenzó hace 7 años, con una moción de censura que se vendió como un acto de limpieza democrática, ha resultado ser exactamente lo contrario. Recordemos que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa prometiendo acabar con la corrupción del Partido Popular tras la sentencia de Gürtel. Esa fue su bandera, su legitimación moral.
Y ahora, según la portavoz popular, el entorno del presidente está más salpicado por la corrupción que nunca antes. El segundo concepto fue el despotismo. Y aquí Álvarez de Toledo fue especialmente incisiva. Identificó 3 contrapesos esenciales de toda democracia plena que están siendo atacados sistemáticamente: la libertad de prensa, el poder judicial y la oposición parlamentaria. 3 pilares fundamentales sin los cuales una democracia se convierte en una mera fachada vacía. Sobre la libertad de prensa, todos recordamos los intentos de regular los medios digitales, las acusaciones constantes contra periodistas críticos, las campañas de deslegitimación contra determinados medios, un clima que genera un efecto disuasorio sobre el periodismo de investigación independiente. Sobre la oposición parlamentaria, las denuncias han sido constantes: limitación de tiempos de intervención, falta de respuestas concretas a las preguntas parlamentarias, menoscabo del control democrático. Todo ello vacía de contenido la democracia representativa que supuestamente nos define. Pero fue sobre el Poder Judicial donde centró su artillería más pesada, y lo hizo justo después de que el fiscal general del Estado fuera condenado. No es un detalle menor, queridos espectadores. El máximo responsable de la acusación pública en España, el hombre que debe velar por la legalidad, condenado por filtrar información confidencial. Y la respuesta del gobierno, según denunció, no fue asumir responsabilidades, sino intensificar los ataques contra los jueces y magistrados. Aquí hizo una reflexión que merece toda nuestra atención. Afirmó que el Poder Judicial no es el enemigo del pueblo, sino su principal protector, que los jueces son quienes defienden a los ciudadanos más vulnerables frente a los poderosos, que atacar al Poder Judicial no es enfrentarse a una élite privilegiada, sino debilitar el escudo que nos protege a todos del abuso de poder. Es un argumento potente porque conecta con una preocupación que trasciende ideologías: el miedo a que quien tiene el poder pueda ejercerlo sin límites, sin controles, sin consecuencias. Sánchez ha decidido atacar al Poder Judicial para perpetuarse en el poder. Afirmó rotundamente. No es una acusación leve. Está diciendo que el presidente del gobierno está dispuesto a socavar uno de los pilares del Estado de Derecho con tal de mantenerse en la Moncloa. Y prometió que el Partido Popular defenderá al Poder Judicial, a la libertad de medios y al Parlamento. Una declaración de intenciones absolutamente clara. El tercer concepto fue la división. Y aquí, Álvarez de Toledo apuntó a una de las estrategias políticas más antiguas, pero más efectivas: divide y vencerás. Acusó al gobierno de practicar un frentismo deliberado, de fomentar el enfrentamiento entre españoles como método para consolidar su poder. Es la vieja táctica populista: crear un enemigo, polarizar a la sociedad, presentarse como el salvador de una parte frente a la amenaza de la otra. Explicó que el populista tiene como objetivo el poder perpetuo y como medio la polarización sistemática. A partir de ahí, sobre la movilización del partido y lo que puedan hacer, pues tengo mis compañeros aquí que seguro que se lo pueden contestar. Bueno, desde Pontevedra va a enviarse como mínimo autobús. Es cierto que fue una convocatoria un poco apresurada y todavía no tenemos los datos, pero desde luego no sé cuánta gente va a ir al final, pero lo que sí sé es que la gran mayoría de los pontevedreses, si no están presencialmente allí, van a estar espiritualmente o de pensamiento, porque yo creo que todo el mundo lo que entiende es que la situación es inaguantable, no solo en Madrid, sino en toda España, y Pontevedra es parte de España. Muchísimas gracias. Mire, un apunte más, les voy a decir. La prueba de que los españoles están horrorizados con esta situación es que Sánchez no se atreve a convocar elecciones. Si él creyera que los españoles avalan de alguna forma a él y a su coalición en esta situación, convocaría a los españoles a las urnas, que esa es su obligación democrática y moral, ¿no? Y el hecho de que no se atreve a convocar elecciones es la prueba definitiva. Y prometió que el Partido Popular viene a recoser las heridas entre españoles, a tejer de nuevo esa trama de afectos que nos une, a mirar lo que tenemos en común en lugar de lo que nos divide. Es un mensaje de reconciliación que contrasta con el tono beligerante de otras partes de su discurso, pero que resulta muy calculado: denunciar con dureza, pero ofrecer concordia. El cuarto concepto fue la decadencia, y aquí la crítica adquirió una dimensión casi existencial. Habló del sanchismo como sinónimo de pesimismo, como la idea de que España está condenada a repetir sus fracasos históricos, a ser ese eterno campo de batalla entre dos Españas irreconciliables. Pero rechazó categóricamente esa visión derrotista. Dijo que el futuro de España está en manos de los españoles, no de sus odiadores ni de quienes quieren vernos fracasar. Es un mensaje muy poderoso porque apela al orgullo nacional sin caer en el nacionalismo excluyente. Dice: somos mejores que esto, merecemos más que esto, podemos construir algo infinitamente mejor. Y ese mensaje conecta con sectores muy amplios de la sociedad que están genuinamente cansados del enfrentamiento constante, de la crispación permanente,
de sentir que cada día es una batalla en las trincheras políticas. Pero el momento quizás más revelador del discurso llegó cuando un periodista le preguntó sobre la relación entre el PP y Vox. Es la pregunta del millón en la política española actual. ¿Aliados o rivales? ¿Cooperación o competencia? Y la respuesta de Álvarez de Toledo fue estratégicamente clara. En España hay un mal mayor que se llama Pedro Sánchez, que es una amenaza para la democracia, para la decencia en la vida pública, para la continuidad de la España constitucional. Fíjense bien en la estrategia empleada. No dijo que Vox sea su aliado natural, ni que compartan proyecto político. Dijo que hay un enemigo común que es más peligroso que cualquier diferencia que puedan tener entre ellos. Y añadió algo crucial. Nosotros trabajamos para tener 176 escaños, es decir, para conseguir mayoría absoluta sin necesidad de depender de nadie. El objetivo no es gobernar con Vox, sino gobernar sin necesitar a Vox. Una distinción sutil pero absolutamente fundamental para entender su estrategia. Y entonces vino otra pregunta crucial. ¿Qué respuesta espera de Galicia para la manifestación convocada en Madrid? Porque no olvidemos que esta conversación estaba ocurriendo en Pontevedra, en territorio donde el PSOE y el BNG tienen una presencia histórica fortísima. Y la respuesta de Álvarez de Toledo fue un nuevo golpe directo. En ese Peugeot donde iban los del PSOE, también iba el BNG, también van los socios nacionalistas, también son cómplices de todo esto. Es una estrategia de contaminación política muy clara. Si el PSOE está manchado por la corrupción, quienes lo apoyan también lo están. Si José Luis Ábalos está en prisión, quienes han mantenido a Sánchez en el poder comparten responsabilidad moral y política. Es un mensaje directo a los votantes de esos partidos. Vuestros representantes os están traicionando, están siendo cómplices de la indecencia que denuncian en otros. Y lanzó un llamamiento explícito muy potente. Esto es una reflexión no solo para los partidos socios de Sánchez, sino sobre todo para sus votantes. ¿Queréis seguir apoyando a formaciones que con su silencio cómplice están permitiendo la indecencia en política, la corrupción, la división, el despotismo? Es un mensaje que busca provocar una auténtica crisis de conciencia en el electorado de izquierdas y nacionalista. Sobre la manifestación del domingo, confirmó que desde Pontevedra saldría al menos un autobús hacia Madrid. Reconoció que la convocatoria había sido apresurada y que todavía no tenían datos definitivos de asistencia, pero afirmó algo muy significativo. Aunque no todos los pontevedreses puedan estar físicamente en Madrid, la gran mayoría estará espiritualmente presente, porque entienden perfectamente que la situación es absolutamente inaguantable. Y aquí llegamos al cierre más contundente de todo su discurso. Álvarez de Toledo lanzó una afirmación que resume toda su tesis. Es lo que defienden al Poder Judicial. Sánchez ha decidido atacar al Poder Judicial para perpetuarse en el poder. Nosotros vamos a defender al Poder Judicial, a la libertad de medios, insisto, y al Parlamento. Y en tercer lugar, he hablado de la división. No hay que resignarse a la división. La estrategia más perversa de estos tiempos es precisamente el frentismo, el cainismo, el enfrentamiento entre españoles. Esa es la típica maniobra populista que es divide y vencerás, ¿no? El populista lo que busca es, como tiene objetivo, su fin es el poder perpetuo y su mecanismo, su medio es la polarización, el enfrentamiento entre españoles. Nosotros venimos aquí a recoser las heridas entre españoles, a volver a tejer esa trama de afectos entre españoles, a ver lo que nos une a los españoles, no a lo que nos divide. Y el último elemento de estos últimos años es lo que es la decadencia, ¿no? Como he dicho, este sanchismo es sinónimo de pesimismo. Es la idea de que en el fondo España está condenada a repetir sus fracasos históricos, a ser aquello que sus odiadores quisieran que sea, que es un duelo entre dos Españas, un Frankenstein descosido entre pedazos, y eso no es verdad. El futuro de España está en manos de los españoles, y con esto acabo. El mensaje de hoy va a ser un mensaje también de movilización y un llamamiento a la movilización, en este caso de los vecinos de Pontevedra, de esta maravillosa ciudad, de esta provincia tan importante para nosotros y de toda la comunidad, para que se movilicen en defensa de sus derechos, de su soberanía, de su convivencia, de su unión, de un futuro mucho más esperanzador. Muchas gracias. La prueba definitiva de que los españoles están horrorizados con esta situación es que Sánchez no se atreve a convocar elecciones. Si él creyera que los ciudadanos avalan de alguna forma su gestión y su coalición en estas circunstancias, convocaría elecciones inmediatamente. Esa es su obligación democrática y moral, pero no lo hace, y esa cobardía política es la prueba de hasta qué punto se ha alejado de los ciudadanos y de que la mayoría de los españoles ya quieren darle la espalda definitivamente. Es un argumento demoledor porque invierte la carga de la prueba. No es del PP quien debe demostrar que tiene razón, es Sánchez
quien debe demostrar que todavía cuenta con el respaldo popular, y la única manera de hacerlo sería convocando elecciones. Su negativa a hacerlo, según esta lógica, es la confesión implícita de su debilidad política. Queridos espectadores, lo que hemos presenciado en Pontevedra es mucho más que un acto político rutinario. Es la manifestación de una crisis profunda en nuestro sistema político, una crisis que va más allá de escándalos concretos o de batallas partidistas. Estamos ante una batalla por definir qué tipo de democracia queremos, qué límites debe tener el poder, cómo nos relacionamos como ciudadanos de un mismo país que cada vez parece más dividido. Las palabras de Álvarez de Toledo resonarán durante mucho tiempo en el debate político español. Pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con su diagnóstico, pueden creer que exagera o que se queda corta, pero lo que es innegable es que ha puesto sobre la mesa cuestiones fundamentales que merecen nuestra atención y nuestro debate sereno y profundo. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte noticias sobre cómo va nuestro país. Dale like si te gustó el contenido y deja tu opinión en los comentarios.